no importa el costo, tuyo soy, hemos cantado. Somos de Él. Vamos a retener esta canción que acabamos de cantar, ¿sí? Quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Por qué los cristianos perseguidos son fuertes, llenos de valor y poder de Dios? Si nosotros vemos predicar a un perseguido por la causa de Cristo, nos quedamos chiquitos. Si sentimos los testimonios de ellos, si los sentimos hablar a ellos, nos avergonzamos, porque tienen poder de Dios. Y esta pregunta la va a responder 2 Corintios, capítulo 12, que es una carta que la escribió el apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia. Y vamos a hacer unas cuantas lecturas más en otros libros, pero básicamente esta es la lectura que hoy el Señor nos va a hablar. Mientras preparaba el mensaje, me pregunté, y les pregunto, hermanos, ¿qué sería de nuestras vidas sin las pruebas? ¿Qué sería de nuestras vidas sin las pruebas? Generalmente nosotros le pedimos a Dios que nos saque el mal, que nos quite los enemigos, que nos sane, que mejore nuestra condición material o sentimental. Generalmente esas son nuestras oraciones, porque somos personas necesitadas. Somos personas necesitadas y tenemos a quién recurrir. Tenemos a quién ir y pedirle, Señor, sácame este mal. Quítame estos enemigos, estoy cansado de ellos. Señor, sáname, porque estoy enfermo. Mejora mi condición material o laboral y ayúdame en mi relación sentimental con mi esposo, con mis hijos o con mis padres, con quien sea, pero mejora esta relación. Generalmente somos personas muy necesitadas. El ser humano por sí es necesitado. Y siempre estamos pidiéndole eso al Señor. Pero vamos a empezar a leer esta carta, escrita por el mismo apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 12. Desde el versículo 1 lo vamos a examinar hasta el final. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sino en mis debilidades. 2 Corintios 12, vamos en el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Vamos a ir analizando, como le dije, versículo por versículo. Remitiéndonos al versículo 7, acá vamos a analizar primero el contexto. Vamos a ver que el apóstol Pablo estaba escribiendo una carta en el presente a la iglesia de los Corintios. Pero sin embargo, él hacía 14 años había tenido una experiencia que posiblemente
nunca se las había contado a ellos, porque aquí se las está contando. Habían pasado 14 años y él no le había contado su experiencia. No fue una experiencia cualquiera, fue una experiencia única, fue al paraíso. Fue una experiencia tremenda donde vio cosas que no podía expresar, escuchó palabras inefables, decía él. Y qué increíble que es, porque el ser humano cuando tiene experiencias con Dios, inmediatamente las quiere contar. Porque es algo sobrenatural lo que hemos vivido y queremos compartirlo, queremos anunciarlo, queremos mostrarle a la gente que es real lo que predicamos. Que hay un cielo, que hay un trono, que hay un Dios allá en el cielo, que está Jesucristo, que está el Espíritu Santo, que están los ángeles. Cosas tan hermosas que Dios ha prometido que no la podemos expresar con la boca. Pero sin embargo, el apóstol había callado. Yo me preguntaba, ¿por qué? Porque acá mucha explicación no da. Pero si bien él revela, y sabemos lo que es el apóstol Pablo, y cómo Dios lo usó, y que esto le sucedió, imaginé lo que era esta iglesia, y por qué él no quiso contarle a esta iglesia lo que él había vivido. Porque esta es una iglesia singular, es una iglesia particular. No es una iglesia cualquiera, la iglesia de los Corintios. Es una iglesia llena de dones, llena. Ahí todos los hermanos tenían todos los dones. Profético, de maestro, evangelista, de sanidad, de milagros, de pastorado, de todo. Y obraban y se movían en esos dones, llenos de esos dones. Ahora, ¿por qué el apóstol no le contó lo que él vio? Y vamos a ir entendiéndolo en la medida que vayamos viendo este capítulo. ¿Por qué pasaron 14 años para que recién él le dijera, el Señor me llevó al paraíso? Pero llegamos aquí, él dice que solamente se puede gloriar de ese hombre que fue transportado en el espíritu, en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios lo sabe. Pero dice, de ese hombre sí me voy a gloriar. Pero de mí mismo no me voy a gloriar, dice. Si me tengo que gloriar, me voy a gloriar en mis debilidades. En las debilidades que tenemos todos los seres humanos. No se iba a gloriar en esa experiencia única que Dios le dio a él, sino se iba a gloriar en sus debilidades. Ahora, el versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y ahí me paré y me puse a pensar bien lo que significa este texto. Me dio un aguijón en mi carne. Hay una coma y sigue. Dice, un mensajero de Satanás, que me abofeté. Y yo me puse a pensar que esa expresión yo no la podría decir. Hermanos, a mí me sucedió tal cosa o tengo tal problema en mi cuerpo porque el diablo me está abofeteando. Porque nunca fui abofeteado, gracias a Dios. Nunca fui abofeteada, hermanos. Pasé situaciones, pero gracias a Dios no. Pero si el apóstol Pablo estaba diciendo esto, es porque él conocía las bofetadas. Porque ya vamos a ver por todas las cosas que el apóstol Pablo pasó. Y si él estaba expresando así lo que él tenía en su cuerpo, es porque él conocía, en algún momento alguien lo abofeteó. Entonces por eso comparó con lo que se siente cuando nos abofetean. Pero lo que a mí más me llamaba la atención, hermanos, de esta experiencia que el apóstol Pablo tiene, es que él dice, me fue dado un aguijón y no quedó ahí él. No dijo solamente me fue dado un aguijón, sino que él dijo, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Y yo me preguntaba, pero ¿será posible que un apóstol de Jesucristo fuera abofeteado por un mensajero de Satanás? Yo me preguntaba, hermanos, porque generalmente los siervos de Dios se creen intocables. Porque a veces pensamos que porque es profeta, que porque es pastor, que porque es evangelista, porque es maestro de la palabra, porque hace milagros, etcétera, etcétera, el diablo no lo puede tocar. Y eso es lo que se piensa, hermanos. Y eso es lo que muchas veces, como hijos de Dios, pensamos nosotros que el diablo no nos puede tocar. El diablo lo va a tocar a los que son suyos, pero a los hijos de Dios no. Pero sin embargo acá, cuando estaba estudiando yo y estaba reflexionando y dejando que el Señor me mostrara, Él dice que fue un mensajero de Satanás. O sea, ¿quién mandó el aguijón? El mensajero de Satanás, un demonio, que me abofeté para que no
me enaltezca sobremanera. Tremenda las experiencias que el apóstol Pablo había tenido, pero que Dios conoce lo que somos los seres humanos. Nosotros no nos conocemos. Y por eso a veces le pedimos a Dios cosas y le pedimos y no sabemos lo que estamos pidiendo. Porque a veces cuando nos llenamos de todas esas cosas que pedimos, viene nuestra perdición. Porque viene nuestro enaltecimiento. ¿Cuántos cantantes de Dios, que Dios le ha dado talentos poderosos, que Dios le ha dado pero dones tan maravillosos, voces sin iguales, que han sido usados pero por todo el mundo, hermanos? Tanto se han enaltecido que ha llegado su caída así de rápido. Y hoy están ministrando al mundo, cuando han ministrado a multitudes de cristianos, cuando multitudes de cristianos hemos sido tocados por el poder de las alabanzas de esos siervos. Hoy están siendo ministros de Satanás, porque han crecido y se han elevado tanto que la fama, que el poder y que el dinero y que el talento y que el don y que la gracia, que son todos regalos, hermanos, son todos regalos de la misericordia de Dios hacia el ser humano, los enaltecen tanto que tan alto suben como tan rápido caen. Entonces el Señor, como sabía, Dios Todopoderoso, lo que podía pasar con el apóstol este tan grande, que había visto cosas tan inefables que no las podía expresar, porque algunas cosas los siervos vienen y expresan, pero hay otras que son tan inefables que no las podía explicar él, no las podía. Que dice que me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Que a veces Dios va a tener que usar mensajero de Satanás, permitir que mensajeros del mismo diablo, del mismo infierno, vengan a tenernos ahí. Y a veces nosotros le decimos: Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, líbrame, Señor, esto y Señor, aquello. Pero que el Señor conoce mucho más que nosotros. Que el Señor sabe qué vamos a hacer nosotros sin ese aguijoncito, lo sabe. Nosotros decimos: no, yo aseguro que, Señor, si tú me sanas, voy a ser un siervo tuyo, una sierva tuya. Yo, Señor, te aseguro. Y el Señor dice: yo te aseguro que yo te conozco y que no vas a hacer eso que piensas. Y fíjense, vamos a Gálatas, capítulo 4. Voy a aclarar este tema porque he leído muchos comentarios por internet que no me cerraban. Y dije: Señor, tú me lo vas a decir. Y me lo dijo el Señor. En ayuno me lo dijo el Señor. Que dijeron tantas cosas del apóstol Pablo con respecto a este aguijón. Claro, porque si el diablo manda un aguijón, la manda fea, ¿verdad? La manda como él quiere, pero hasta aún eso Dios controla. Hasta los aguijones que el diablo nos manda a nuestro cuerpo, que Dios lo controla. Gálatas capítulo 4, versículo 13 y 14 dice: pues vosotros sabéis, está escribiendo aquí a los Gálatas, el apóstol Pablo, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces inmediatamente me di cuenta, sí, que eran problemas en los ojos que tenía el apóstol Pablo. Porque él estaba diciendo una enfermedad del cuerpo y al final dice: porque si hubieras podido sacar vuestros ojos para dármelos, me lo hubieras dado. Quiere decir que si ellos se sacaban sus ojos para dárselos al apóstol Pablo, era porque el apóstol Pablo le hacía falta ojos. No es que no tuviera ojos, pero es que los ojos de él estaban enfermos. Porque recordemos que cuando él se convirtió en camino al Damasco, dice que Jesucristo vino hacia él como una luz fuerte, que lo tiró al piso y lo dejó ciego. Y luego dice que cuando estuvo en la casa de un profeta, allí se le cayeron después de 3 días las escamas de sus ojos.
Eran como escamas que se le habían llenado los ojos. Por esa luz le debe haber lastimado los ojos de tan fuerte. Cuando uno mira una luz fuerte, uno queda como ciego. ¿Cómo debe haber sido esa luz para haberlo dejado así con escamas en los ojos? Ciego, que lo tuvieron que conducir hasta la casa del profeta, porque no podía ver nada. Entonces él estaba enfermo de sus ojos. ¿Qué necesidad tenemos de los ojos, verdad? Yo le pido al Señor, Dios mío, que mis ojitos estén sanitos para poder seguir predicándolo. Y vamos ahora para corroborar Gálatas 6, porque he escuchado comentarios que me han indignado, sinceramente. Escuchaba que tenía epilepsia, no sé cuántas cosas dice la gente por internet, pero que venimos a la Biblia y la Biblia nos dice todo. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Ahí le está terminando de escribir la carta, dice: mirad a los Gálatas, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Una persona que tiene poca vida va a hacer letrones grandes, porque los dimensiona al tamaño para poderlos ver. Le escribía con grandes letras. Tenía un problema serio en la vista Pablo, un problema demasiado serio. Era un aguijón en su vida, lo hacía sufrir, lo hacía sentir mal, lo hacía sentir como pum, 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 abofeteado. Ahora, cuando estaba estudiando este tema de Pablo, el Señor me lo puso en la mente a Job. Y vamos a leer Job capítulo 2, porque estamos hablando de un apóstol y no cualquier apóstol. El apóstol Pablo fue un gran apóstol, hermanos. Un gran apóstol, muy usado por Dios, el fundador de las iglesias, del comienzo de las iglesias. ¿Cómo debe haber trabajado? Los demás ya trabajaban sobre algo puesto, pero él lo puso. Job capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice: y Jehová dijo a Satanás: he aquí él, o sea Job, está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Miren que Job 1, versículo 8, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Miran lo que era Job. No había otro como él en la tierra, quiere decir que era el único, exclusivo, con esas características. Y sin embargo está ahí Dios entregándolo en las manos de Satanás. Entregándolo, y el diablo no dejando parte del cuerpo de Job sin ningún tipo de llaga. Todo el cuerpo cubierto de llaga, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Dice que con un tiesto se rascaba, pobrecito, si supiéramos lo que es la sarna. Bueno, ahora hay medicación, pero en esos tiempos no había medicación. Se morían sarnosos así, recluidos, apartados, se morían. La carne se le empezaba a caer de a pedazos, quedaban huesos hasta que se morían. Terrible. Y con una picazón tremenda. ¿Hasta qué punto el diablo puede tocarnos nuestro cuerpo, hermanos? Cuando Dios lo permite. Y estamos hablando de personas, no cualquieras. El apóstol Pablo no era cualquier cosa, hermanos. Todas las enseñanzas de doctrina fueron dadas por él. Las doctrinas que nosotros nos movemos en la iglesia, por doctrina, los fundamentos de la iglesia. Abrir las iglesias, las primeras iglesias abiertas. Todo Asia fue misionado por él, de aquí para allá viajando sin descansar. No fue un siervo cualquiera. Y Job no fue un siervo cualquiera. Porque tener todas esas características, ser un hombre perfecto, es difícil, hermanos. Es un proceso, es un camino, es un diario vivir y santificarnos para llevar a tener esas condiciones que la tenía Job. Pero sin embargo, Dios le permite a ese hombre justo, temeroso y apartado del mal, y perfecto y recto, que el diablo vaya y le toque el cuerpo, todo su cuerpo, todo su cuerpo. Domingos atrás o sábados atrás hemos hablado cómo
algunos eran entregados a Satanás para destrucción del cuerpo. ¿Se acuerdan de esa prédica? Vamos a recordarla. Vamos a 1 Corintios, porque hay que marcar la diferencia, hermanos, entre unos y otros. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. Aquí también está el apóstol Pablo con los corintios, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí vemos a uno que andaba entre los cristianos y era cristiano, pero vivía en pecado, y un pecado aborrecible, hasta tal punto que el apóstol Pablo dice que ni aún un pecado, una fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, porque da vergüenza una cosa así. Entonces, vayan ustedes los ancianos, los encargados de la iglesia, y a ese pecador fornicario con ese tipo de pecado, con esa fornicación, vayan y entréguenlo a Satanás para destrucción de su carne, para que por lo menos se salve el alma. Porque si lo entregan al diablo, el diablo va a hacer lo que quiera con él, y en esa desesperación él va a clamar, pero no, el diablo no lo va a soltar porque ya ha sido entregado. El diablo no lo va a soltar, pero él va a clamar en su desesperación: perdóname, y el Señor lo va a perdonar, pero que su carne se va a desintegrar, se va a desintegrar. Y yo pensaba en estas dos situaciones: uno por el pecado, siendo su carne destruida porque ha sido entregado a Satanás. Los siervos de la iglesia lo han tenido que entregar a Satanás. Ya no hay más forma. Ya no hay más forma, no hay otro camino. Este pecado es aborrecible, este hombre no se separa de eso, esta mujer no se separa de esto. No queda otro que entregarlo al diablo. Vete con el diablo, estás jugando con el diablo, anda a jugar, seguí jugando más, ahora el diablo te va a hacer jugar. Pero no estamos viendo ahora esto, hermanos. Estamos viendo a un apóstol con un aguijón en su carne por un mensajero del diablo abofeteado. Volvamos a 2 Corintios 12. Vamos al versículo 8. Dice: me dio este aguijón para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pedir al Señor es una cosa. Pedir al Señor es una cosa, pero rogar al Señor es otra, muy, muy diferente. Yo les puedo asegurar, hermanos, que cuando nosotros le pedimos cosas: Señor, si tú quieres, concédeme la gracia de tener esto, de viajar a este lugar, de tener este trabajo, de poder hacer esto, de poder estudiar aquello. Le podemos pedir al Señor muchas cosas y lo hacemos delicadamente, tranquilos, confiadamente, porque confiamos en nuestro Señor. Pero cuando rogamos al Señor por algo, es porque sinceramente estamos desesperados. Y yo no creo que haya un hijo de Dios que no haya conocido lo que es rogar en la presencia del Señor por la salud de un hijo, por el matrimonio, por un trabajo, por el estudio, por lo que sea, pero rogarle al Señor algo. Yo no creo, hermano. Todos pasamos por ese bautismo, por así decirle, bautismo de aflicción, de tristeza. Estamos tremendamente tristes y rogamos al Señor. Los médicos ya no pueden hacer más, Señor. Los médicos me hacen los estudios, no encuentran nada, o si encuentran, o me dicen esto, ya no sé, Señor. Pero tú, Señor, te ruego, sé tú mi sanador. El apóstol Pablo dice, había rogado 3 veces al Señor. No sabemos en qué lapso de tiempo lo habrá hecho, ¿no? Pero habrá rogado y habrá dicho: voy a esperar un tiempito a ver si el Señor me saca este aguijón. Pasa el tiempito y sigo con el aguijón. Y vuelvo a rogar.
Voy a esperar otro tiempo, a ver, al Señor que yo sirvo, al Dios que yo sirvo. Pasa otro tiempito, no pasa nada, mis ojos siguen iguales. Vuelvo a rogar 3 veces. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. No se conformaba el apóstol Pablo. Señor, si tú escuchas, Señor, el clamor, si con una sola vez que yo te pida, Señor, tú me puedes responder. Pero el apóstol Pablo dijo, no, voy a seguir intentando. Hasta 3 veces llegó. Pero Jesucristo le respondió. Versículo 9. Versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Nada que me mejore, Señor, mejórame la vista un poco, que pueda ver un poco más. Quítame, Señor, este aguijón. Dicho de otra forma, sáname la vista y vuélvemela a lo que era antes. Versículo 9 dice, y me ha dicho Jesucristo, bástate mi gracia. O sea, bástate con mi amor. Confórmate con mi amor, Pablo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está el secreto. Ahí entendí yo, hermanos. Porque el poder de Dios se perfecciona en las debilidades nuestras, hermanos. ¿Nosotros queremos vivir vidas de poder, hermanos? Sí. Amén. ¿Queremos que esta sea una iglesia de poder? Amén. El poder de Dios se va a perfeccionar en nuestras debilidades. Ahí vamos a empezar a sentir el poder de Dios. Estoy débil, estoy afligido, estoy necesitado, estoy atribulado. El amor de Dios me basta. No me quejo, no murmuro, no me angustio, no me aparto de Dios. ¿Cuántos hay que se han apartado de los caminos del Señor? Porque yo creía que ser evangélico me iba a cambiar la vida. Y soy evangélico y me va peor. Mi poder se perfecciona en las debilidades, hermanos. Dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él entendió, Pablo entendió, listo, me voy a gozar en mis debilidades, en mi enfermedad, me voy a gozar en mi aguijón. ¿Por qué? Porque yo quiero que el poder de Dios se perfeccione en mi vida. Preferimos a veces ser sano y vivir sin poder, porque el que vive sano vive muy cómodo, no necesita de Dios. No tiene por qué rogarle a Dios, no tiene por qué quebrar rodillas en la presencia de Dios y derramar lágrimas y clamar. Y ahí, hermanos, yo le aseguro, miren, hubo una etapa en mi vida en que tenía tanto dolor en mi corazón por una situación que había pasado, ¿no? Que me caía al piso de rodillas con mi frente en el piso. Y mientras estaba llorando ahí, clamando y diciendo, Señor, que ya no aguanto más, soluciona este problema, empecé a cantar en el Espíritu. No tenía ni idea lo que era eso. Y mientras yo lloraba, mi lloro se iba cambiando. Yo digo, ¿qué es esto? Pero la cuestión es que yo seguía clamando al Señor y se seguía, y empecé a cantar en un tono altísimo, en un soprano, que en mi vida he llegado a ser soprana, hermanos, soy contralto. Y cantaba cosas celestiales que yo no las entendía, serían angelicales, celestiales, espirituales, cantos celestiales. Y de ahí Dios me empezó a tomar en el canto espiritual, de mi rodilla en el piso, llorando, afligida, angustiada, desesperada. El poder de Dios se perfeccionó en mi debilidad. Pero el que no tiene problemas en la vida no va a clavar rodilla en el piso. El que no tiene debilidades ni aguijones en el cuerpo, en su alma o lo que sea, hermanos, yo le aseguro vive confiado. Vive, a mí me va bien, yo soy cristiano, light. Voy cuando quiero a la iglesia, hago como quiero, me comporto como quiero, vivo a mi manera. Total, soy cristiano, todo me va bien, todo me fluye. Tengo todo lo que quiero, estoy sano, estoy intacto. Y nunca tienen poder de Dios esas personas. Son mediocres, son mundanos. Se conforman con ser cristianos mundanos. No conocen el poder de Dios, no conocen presencia de Dios. El apóstol Pablo dijo, muy bien, si Jesucristo me está diciendo que el poder de Él se va a perfeccionar en mi debilidad, entonces de buena gana, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, más bien en mi aguijón, para que repose sobre mí el poder de Dios.
No está mal pedirle a Dios que nos sane. No. Jesucristo no dejó la enseñanza esa de que pongamos la mano sobre los enfermos, que ungamos, que oremos. Sí. Pero cuando clamamos por una persona o por nuestra vida y no se sana o no nos sanamos, veamos por qué. Veamos por qué. Si no andamos en pecado, bueno, porque el diablo puede hacer lo que quiere con nosotros mientras andemos en pecado, ¿sí? Puede agarrar nuestro cuerpo porque dice, tú estás en mi área, tú eres mío, dice ser cristiano, pero estás en muchas cosas abierto puertita para que yo entre, así que tengo derecho legal para entrar y tocarte el cuerpo todas las veces que quiera. Pero si nosotros somos hijos de Dios consagrado, siervos del Dios Altísimo, buscamos de su presencia y no nos sanamos de algo, y reiteradamente le hemos dicho, Señor, ten piedad, ten misericordia, Señor. Acuérdate de mí, Señor. Ya llevo tanto tiempo, Señor, con esto que me aqueja y no se va de mí, Señor. Y si el Señor dice, y te lo estoy dejando porque te vas a perfeccionar en esa debilidad, porque yo voy a depositar poder mío en tu vida. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, que Dios quiere depositar cosas grandes como la depositó con Job también. Antes Job era un hombre bueno, intachable, perfecto, recto, pero de oída lo había oído a Dios. Pero después sus ojos lo vieron, que es muy diferente. Después que pasó toda la prueba que pasó, Dios a Job le puso límites. Proceso se llama eso. El proceso comienza y termina. Proceso. ¿Has aprendido, Job, a verme ahora y no solamente a conformarte con oírme? Te quito ya el proceso. Pero en el apóstol Pablo el Señor no le dijo proceso. No le dijo principio y fin. Gózate en esto que yo te he puesto. Porque lo que yo te voy a dar va a ser tan grande que tu alma se puede perder. Y yo no quiero, Pablo, que tu alma se pierda. Así como eres un apóstol entregado ahora, quiero que lo seas hasta el final. Y no que habiendo sido primero, pases a ser postrero. Como él mismo dijo, el apóstol Pablo mismo dijo, yo habiendo sido heraldo para muchos, no vaya a ser que vaya a ser eliminado. O sea, habiendo ganado tantas almas como he ganado, después el Señor me elimine. Así que hay momentos en la vida, hermanos, que tenemos que analizar nuestra vida en la presencia de Dios y ver qué conviene más. Señor, o te ruego y tú me das lo que yo te estoy rogando por ser tan insistente como la viuda que iba al juez injusto. Por tanta insistencia el juez le dijo, toma, me has cansado ya. Que el Señor diga, te sano, está bien, tanto, pide, toma, te doy la sanidad. Y nos enaltecemos y nos vamos al mundo. Como miles de cristianos, evangelistas poderosos, hermano, que hicieron temblar la tierra con su evangelio. Hicieron temblar la tierra, hermano, con el poder del evangelio. Y se volvieron ecuménicos. Multitudes reunían coliseos enteros de gente. Por donde iban eran multitudes y multitudes y multitudes de gente. Gente sanada, gente libertada de demonios, gente convertida, llorando a los pies de Cristo y todo. Y después el evangelista se vuelve ecuménico. Las almas salvas y el evangelista perdido. Dios nos libre, hermanos, que la vida cristiana hay que vivirla con temor. Yo sé que la carne siempre quiere lo bueno, quiere estar tranquila la carne, quiere estar sanita, quiere estar feliz. Queremos estar satisfechos en todo, queremos. Pero a veces nos tenemos que acostumbrar a vivir en nuestras debilidades, hermanos, y gozarnos, que es muy diferente. Podemos vivir en nuestras debilidades quejándonos, o podemos vivir en nuestras debilidades gozosos. Gracias, Señor, porque este aguijón no me deja enaltecerme más de lo que tiene que ser, Señor. Gracias porque todo lo que tengo es regalo tuyo, Señor. Nada de lo que yo hago acá en la tierra es mío, todo es tuyo. Empezamos a entender. Los aguijones nos empiezan a hacer comprender. Acá el apóstol Pablo estaba comprendiendo. Tuvo que darle el Señor, y a 14 años hacía que había tenido esa experiencia con el Señor. Versículo 10. Por lo cual dice, por amor a Cristo,
Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, nosotros vamos a ser cristianos fuertes cuando seamos débiles, débiles en el cuerpo, enfermedades, angustias, tribulaciones, todo lo que había pasado el apóstol Pablo. Porque cuando soy débil, Señor, entonces tú me fortaleces, Señor. Y todo esto nos está respondiendo la primera pregunta que yo les hice a ustedes. ¿Por qué los cristianos perseguidos son fuertes, llenos de valor y de poder de Dios? Y yo le agrego, y de gozo. Porque son gozosos. Usted escúchelo cantar a la iglesia perseguida. Ellos, no importa si no tienen guitarra, órgano, ellos con lo que encuentren, una lata, un tambor, hecho con una caja, con lo que sea, lo alaban a Dios. He visto videos como tocan, pero con una unción terrible, con cositas hechas así. Y cantan con un gozo, porque en su debilidad ellos se perfeccionan, son fuertes. Pero es que a muchos les gusta ser fuerte acá en la vida, andar sano, andar bien, perfecto, todo. Y son débiles como hijos de Dios. Son cristianos sin poder. Son cristianos que no se atreven a poner el nombre de Cristo en alto, en nada. Soy fuerte cuando soy débil, decía. Soy fuerte cuando soy débil. ¿Cuántos cristianos hay que están muriendo en camas con cánceres? Y están predicando y predicando. Escuchaba el otro día el testimonio de una chica que canta para Dios, es adoradora, y bueno, Dios le dio una enfermedad terrible, el lupus. Si ustedes supieran lo que es esa enfermedad. Ella tenía el peor de todos los lupus, el peor, grado 4. Y ahí estaba entubada, toda operada con cosas, no se imaginan de todo lo que tenía. Y las enfermeras iban a pedirle oración a ella, porque le veían la entereza, le veían la postura que ella tenía, después de operar una operación que por año no se la había hecho a cualquiera, los dolores, las cosas que tenía en su cuerpo, se estaba muriendo. Y las enfermeras, ¿puede orar por mí? Las enfermeras que van a poner inyecciones, que van a curar, que van a darle aliento al enfermo. Cuando vemos llegar una enfermera, ¡ay, por fin me traen el calmante! ¿Vieron? ¡Ay, por fin llegó la enfermera! No, ellas llegaban a pedirle a esta chica que por favor le orase. No sé a cuántas enfermeras le oró esta chica, esta hija sierva de Dios. Es hermoso el testimonio. Todavía no ha terminado de ser tratada por Dios, yo estoy orando por ella. Desde que he conocido el testimonio de ella, yo estoy orando para que completita para Dios. Dios le ha prometido sanarla. Que aguante un poquito más, le ha dicho. Aguante un poquito más. De todo lo que ha pasado, pobrecita. Queridos hermanos, cuando somos débiles, somos fuertes. Si queremos ser fuertes, dejemos que las tribulaciones vengan a nuestras vidas sin queja, sin enojo, sin apartamiento, porque hay muchos que se apartan de la iglesia porque dicen, yo he ido a la iglesia, me han orado y no me he sanado. Me voy entonces. Se van de la iglesia. Se enojan con Dios. Se enojan de las pruebas, pero pocos como el apóstol Pablo se gozan en ellas. Se gozan en ellas. A ver. Veamos 2 Corintios capítulo 11. Todos decimos, todos tenemos tribulaciones en la vida. ¿Quién no? Todos tenemos aflicciones, problemas, necesidades, enfermedades, hemos tenido todos. Vamos a ver, 2 Corintios 11, capítulo 23 al 33. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, trabajos. Era un apóstol, un misionero de Dios y trabajaba. Para no ser gravoso a nadie, dice, para que nadie hablara de él. En azotes sin número. Uy, que los cintorazos de los padres duelen, ¿verdad? Duelen los cintorazos. Azotes sin números. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39. 5 veces de parte de los judíos. Y de los gentiles serán sin número. 3 veces he sido azotado con varas. ¡Ay! Las varas son muy dolorosas, hermanos. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en una tabla, flotando en una tabla. Esto lo dicen en otros capítulos. En caminos, muchas veces, o sea, caminando, hermano, transpirando y siguiendo caminando para llevar el evangelio. En peligros de ríos, que mi barquita se hunde, me muero. Peligros de ladrones. Él salía y no sabía si volvía con vida. Peligros de los de mi nación, o sea, los judíos. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. Y en desnudez. Y además de otras cosas que no las cuenta. Lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias que había fundado el apóstol Pablo, si con una es suficiente para sufrir. Imagínense, tenía que sufrir con todas las iglesias que había fundado. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Quiere decir que él también le agarraban enfermedades. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dios se exaltaba cuando alguien hacía caer a un débil en la fe, a un cristiano nuevo. Se ponía nervioso, se indignaba, se amargaba. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Vuelve a lo mismo, hermanos. Este hombre de Dios había entendido lo que significaba gloriarse en la vida. Hoy los hombres se glorían porque tienen un auto nuevo, porque tienen un buen sueldo. Se glorían porque tienen una esposa bonita por fuera. Se glorían porque tienen la mejor nota en la facultad, en la secundaria o en la primaria, porque reciben diplomas de... Los hombres se glorían por todas esas cosas del mundo, pero el apóstol Pablo se gloriaba en las debilidades, en todas esas cosas que él había pasado, que a nadie le gusta pasar. Él se gozaba. Gracias, Señor, por ti lo hago, porque a ti te amo, Señor. He pasado sed por ti, he pasado hambre por ti, desnudez, enfermedad, persecución, azotes, cárceles, todo tipo de cosas. Gracias, Señor. No me sacaste el aguijón, Señor. Gracias, gracias, Señor. Eso es ser cristiano, hermanos. Eso es ser cristiano verdadero. Jesucristo dijo: por su fruto los conoceréis. No dijo por sus dones. Vamos a leer. Evangelio de Mateo capítulo 12, 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Al apóstol Pablo tenía todos los dones, hermanos, todos los dones, pero a él se lo conocía por sus frutos, porque son los frutos, hermanos queridos, los que nos salvan, los que nos llevan al cielo. Podemos ser hijos de Dios llenos con todos los dones, todos que sí se los pueden tener, porque el apóstol Pablo los tenía todos, los corintios los tenían también. Pero renegaba el apóstol Pablo con los corintios. Tenían todos los dones, pero eran la iglesia más desordenada. Dice Gálatas 5, versículos 22 y 23. Estos son las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, que es uno solo, con distintas manifestaciones. Mas el fruto del Espíritu, dice,
es amor el primero, gozo el segundo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso, hermanos, por eso los conoceréis, dice el Señor. No vayamos a mirar a una persona, qué dones que tiene, qué bárbaro. No. Miremos a una persona y digamos, a ver, esta persona tiene el fruto del Espíritu Santo. Ah, entonces sí es un cristiano. Entonces no nos vamos a engañar, porque está lleno del Espíritu Santo de Dios. Los dones son regalitos para usarlos para bendecir a la iglesia, para bendecir al hermano, para la edificación, para que crezcan, para que se sanen, para que se restauren, para que... Pero el fruto del Espíritu Santo es el trabajo del alma. El alma es la que se salva, hermanos queridos. El apóstol Pablo en Romanos 8:28 dice que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas, hermanos, todas. Ustedes dirían, pero ¿cómo, hermana? Tener enemigos que siempre me están haciendo la vida imposible, que siempre me están haciendo llorar, ¿obra para bien? Sí. Pablo los tenía. Estar siempre enfermo, siempre que me duele algo, que esto, que aquello, que aquello. Sí. Las cosas a los que a Dios aman le ayudan a bien. Ojo, a los que a Dios aman. Porque hay gente que no aman a Dios y todas las cosas no le van a ayudar a bien. Pero a los que Dios aman, te podrá pasar lo que te pase en la vida. Lo que te pase, hermano, todo va a obrar para bien. Aunque no la entendamos, no tenemos por qué entenderla a veces. Hay cosas que no las vamos a entender, hermanos. Y hay cosas que Dios no te las quiere explicar. Porque quiere que vos sigas buscando, que vos sigas en la presencia del Señor, sigas leyendo la Biblia, sigas orando, sigas ayunando, sigas viniendo a la iglesia. Probándote la fe, para ver si eres un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Volvamos a 2 Corintios 12, versículo 13. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Miren por qué. Él no había sido carga para esa iglesia. ¿Por qué? Porque se puso a trabajar. Todas las otras iglesias lo mantenían al apóstol Pablo. Esa no. Él dijo, con esta iglesia me conviene mejor trabajar, no voy a ser gravoso para ellos. Pero es un agravio para ustedes que yo trabaje. Le dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Y él está pidiendo perdón porque realmente esa iglesia se está perdiendo una bendición, hermanos. Ya van a ver por qué. Miren, si no lo hubieran dejado trabajar a Pablo, vamos a ver lo que tendrían. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 40 y 41 dice, Jesucristo hablando dice, el que a vosotros recibe, o sea, a ustedes mis discípulos, a ustedes mis apóstoles, mis siervos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, a Dios. O sea, el que está recibiendo a un hijo de Dios, como merece ser recibido un hijo de Dios, un misionero que está dando su vida por la causa de Cristo. Un siervo, evangelista, maestro, lo que sea un siervo de Dios. Si lo recibimos como debemos recibirlo, lo estamos recibiendo a Jesucristo. Y lo estamos recibiendo a Dios, hermanos. Sigamos. 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Recibimos a un profeta, vamos a recibir recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá.
Entonces, la iglesia esta que no lo recibió, ni como apóstol, que apóstol significa que tiene todos los dones, ¿sí? Y fundador de iglesias. Si Pablo tuvo que ir a trabajar porque los conocía como eran, que no lo iban a recibir ni como apóstol, ni como evangelista, ni como misionero, ni como profeta que era, ni como maestro que enseñaba la palabra, evangelista que iba llevando el evangelio para aquí, para allá, ni como que ponía las manos y se sanaban los enfermos y le daba órdenes a los demonios y se iban. Si no lo recibieron como eso, ellos estaban agraviados. Ellos estaban agraviados. Tuvo que trabajar Pablo. El obrero de Dios, hermanos queridos, cuando está entregado para la obra de Dios, no tiene por qué. El obrero es digno de su salario, dice el Señor. Pero claro que hay muchos obreros fraudulentos, como dice la Biblia. Ese es el tema. Ese es el peligro, ese es el problema de esta época. Que hay muchos así. Pero Pablo era un apóstol de Dios. Y testimonio tenían ellos de eso. Porque su iglesia había crecido en esos dones por él. Por él. Porque él fundó esa iglesia. Él llevó el fuego de Dios a esa iglesia. Y esa iglesia empezó en poder a moverse. Empezaron a descender los dones. Creció la iglesia. Se llenó de dones. Todos los dones la tenían. Pero desconsiderados. Faltos del fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el primero, el gozo, la paz, que es lo que todo cristiano tiene que tener, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando veamos un siervo de Dios así, hermanos, lo reconozcamos. Y ustedes van a ser bendecidos. Ustedes. Porque el apóstol Pablo decía, discúlpeme este agravio, que me puse a trabajar para que ustedes no me mantengan. Porque el apóstol Pablo sabía lo que se perdían. Y versículo 13, volvamos a Corintios, estamos yendo de aquí para allá, ¿verdad, hermanos? Es que quiero dejar claro este tema, queridos, porque es un tema. Versículo 13. Dice, bueno, sí, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino que en que yo mismo no he sido carga para ustedes. Perdónenme en este agravio, dice. ¿No? Versículo 14 dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. ¿Tercera vez? Tenía que viajar el apóstol Pablo para ir a verlo. Dice, y no os seré gravoso. Esta vez que voy a ir tampoco, no voy a ser gravoso, no se asusten. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. El apóstol Pablo tenía un corazón de padre, hermanos. El padre no manda a trabajar a sus hijos. El padre provee cuando son chiquitos. Ya cuando son grandes es otro tema. Cuando son chiquitos el padre cuida, protege, da seguridad. ¿Me entienden? No está esperando que los hijos, cuando son chiquititos, venía a cuidarme, anda a trabajar para traerme plata para mí, y yo me quedo en la cama o viendo televisión o tomando algo, no sé. No. El apóstol Pablo tenía corazón de padre. Yo a mis hijos no lo voy a dejar que trabajen, sino yo a mis hijos los voy a cuidar y yo les voy a proveer a ellos. Hay pocos siervos de Dios con corazón de padre, pero los hay. Los hay, hermanos. Esos siervos de Dios que dicen, voy a trabajar, voy a hacer lo posible para que la iglesia se funde, para que la iglesia se la edifique. Hay pastores que ponen su cuerpo. Yo tenía un tío mío
que él con la esposa así, con 9 hijos tuvo mi tía, ya estaba con el Señor. 9 hijos tuvo, ¿no? Mi tía. Pero así, con ella embarazada, edificaron la iglesia. Ella le alcanzaba los ladrillos a mi tío. Así edificaron la iglesia y así edificaron su propia casa. Ellos la edificaron. A pulmón, como se dice el dicho, a pulmón, hermanos. Pero hay otros que no tienen corazón de padre y dicen, vengan, vamos, ustedes hagan. No. Hay siervos que tienen corazón de padre y son pocos. Versículo 15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Estaba contento con gastar lo suyo. Dice, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. No sé si se han dado cuenta de esta cosita, hermanos, ¿no? Pero cuando más se da una persona, más la perdemos. A la persona que le damos más, son las personas más desconsideradas. A veces a los hijos que más se le da son los más desagradecidos. Y a ese que pobrecito no se le ha dado tanto porque, no sé por qué. Es el hijo que, ay papito, cuánto te quiero, te amo, ¿qué quieres que te ayude, mamá, papá? A veces pasa así, hermanos. Al que más se ama es el primero en irse, el primer desagradecido y el primero en dejar de amar. Ya el apóstol Pablo estaba sabiendo eso. Me voy a gastar entero todo lo que tengo y hasta yo mismo me voy a gastar por amor de ustedes, aunque yo sé que por amarlo más a ustedes, ustedes me van a dejar de amar. Y aún así seguía trabajando el apóstol Pablo, ¿no? Decía, ay, pobrecito de mí, me están dejando de querer, ya no voy a trabajar más porque yo le doy. ¿Y qué saco con darle si todos me odian, se vuelven mis enemigos, me dejan de querer, no me respetan? No. Él seguía trabajando, él seguía adelante. Acá no estamos para agradar o para querer el amor de las personas. Acá estamos porque amamos a Jesucristo. Lo servimos a Él, hermanos. Y cuando nosotros podemos ver a nuestro hermano, que todo lo que hacemos por nuestro hermano lo estamos haciendo por Jesucristo, cambia la historia. Porque el problema del ser humano es que vive en desaliento y en desilusión porque esperamos, no voy a decir esperamos la retribución de los hombres. Y ese es el problema. Por eso estamos tristes muchas veces, desilusionados, enfermos, abatidos, entristecidos, como enlutados muchas veces, porque damos y recibimos injusticia, maldad, desagradecimiento, ingratitud, murmuración, queja, de todo. Pero cuando nosotros damos, le damos a Jesucristo, me hagan lo que me hagan, no me importa, a ti no te lo he dado, se lo he dado para el Señor. Haceme todo lo que quieras, no me interesa, yo lo hice para mí, Jesús. Aunque amando más, sea amado menos. Pero, admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Otra versión le explica un poquito más. Que dicen ellos que Pablo ha sido astuto y que los ha prendido con engaño a ellos. No. Acá lo ordena el texto. Versículo 17, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Porque cuando Pablo no podía ir, no dejaba la iglesia sola, enviaba a alguien. En este caso dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Queridos hermanos, nadie podía argumentar contra el apóstol Pablo porque su servicio fue de bendición y de crecimiento. No podía haber argumento contra él. Porque el crecimiento y la bendición de esa iglesia mostraban que él había sido de bendición y no de maldición, ¿no? Y los servidores, cuando él mandó Tito, dice, ¿acaso Tito engañó? Dice, ¿acaso dice, no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Hermanos, los servidores de Dios tienen que tener el mismo espíritu y caminar todos para el mismo lado. Cuando acá la iglesia se empiece a agrandar y van a haber muchos siervos y uno va para allá y otro va para allá, eso no funciona. En una iglesia los servidores todos tienen que tener el mismo espíritu, la misma visión, el mismo sentir, el mismo amor, la misma entrega. Tito era un discípulo casi perfecto como el apóstol Pablo.
En el mismo espíritu y en las mismas pisadas de Él se mantuvo. Pero qué triste que es cuando vemos al pastor de una forma y a los servidores de otra forma. Haciendo todo como quieren ellos, nada como se enseña. Todos el mismo espíritu, los que quieren servir al Señor en una iglesia, tienen que correr con el pastor, tienen que correr con el siervo. Para el lado donde el siervo va, para el lado, no para el lado opuesto. Versículo 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos. Y todo, muy bien, amados, para vuestra edificación. Todo lo que Pablo hablaba era para edificarlo, hermanos. Y es lo que debemos nosotros venir a la iglesia diciendo: Señor, yo me quiero edificar hoy con la prédica, con la palabra, con las alabanzas, con la adoración, Señor. Me quiero edificar, Señor. Y versículo 20, llegamos al final, triste final de esta carta. Dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. Porque ¿cómo no se va a sentir humillado el apóstol Pablo cuando ha fundado una iglesia llena de poder y de dones y llegue a ver todo desorden? ¿Cómo no se va a sentir humillado? Dice: y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Qué triste para el apóstol Pablo, ¿no? Un fundador elegido por Dios mismo, que haya puesto hasta su propia vida por esa iglesia, hasta que trabajó para no ser gravoso para ellos, del cansancio que tenía de llevar el evangelio, porque pobrecito, el hambre, la sed que pasó, los fríos, las enfermedades, porque el frío lo deben haber hecho agarrar neumonía en algún momento, no sé. Y después llega y ve a esa iglesia que seguían muchos, no pocos, no unos cuantos, muchos, dice, seguían en sus antiguos pecados. Qué triste, ¿no, hermanos? Qué triste que es dar la vida por una iglesia y que el ser humano no cambie. No cambie, hermanos. Es que a Jesucristo le pasó eso. Vino a los suyos no lo recibieron. Y vino a nosotros y murió en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, y nos ofrece una salvación tan grande. Y hay muchos que le dan vuelta a las espaldas a la cruz de Cristo y se van al mundo, a las mentiras, todas esas cosas que el mundo, banales, pasajeras, superficiales, y que nos llevan al infierno. Qué triste, ¿no? Yo no quiero imaginarme si un siervo de Dios que da su vida por una iglesia y no la ve cambiar a la iglesia, no quiero imaginarme Jesucristo lo que debe sentir. Por nuestras vidas, el perfecto, el santo, el que dio su vida en la cruz del Calvario. Vida dio, hermanos. ¿Qué sentirá? Hechos, y ya terminamos. Con esto terminamos, hermanos. Hechos capítulo 14, versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, el apóstol Pablo, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles esto: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántas tribulaciones, hermanos? Muchas, no algunas, pocas, unas cuantas, muchas tribulaciones. ¿Queremos entrar en el reino de Dios? ¿Queremos irnos al cielo? Hermanos, vamos a tener que pasar por muchas tribulaciones. Y a esto me llevó el Señor y final. Mateo 5:48. Mateo 5:48. Sed, pues, dijo Jesucristo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y ahí Dios me hablaba. La perfección se alcanza con tribulación. Porque a veces decimos, pero ¿cómo vamos a llegar a ser perfectos? ¿Cómo? Como Dios.
mediante tribulaciones. Es necesario. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Entonces, hermanos, si queremos ser perfectos como Dios es perfecto y entrar en el reino de Dios, soportemos los que no vengan. Soportemos lo que nos venga. No hay otra forma de entrar en el reino de Dios. La iglesia perseguida descubrió ese secreto, por eso vive con gozo. Por eso es una iglesia de poder, la iglesia perseguida. Porque cuanto más persecuciones y más aflicciones en la carne, más se perfecciona el poder de Dios. Cuando vivimos vidas en el mundo, el diablo no nos ataca, porque somos de él. Pero aléjate del mundo, vas a ver cómo vas a empezar a tener problemas. Aléjate del mundo, aléjate de las amistades mundanas de antes. Aléjate, van a ver cómo te van a empezar a calumniar. ¿Qué esta chica? ¿Qué sé qué ahora? A Natalia el otro día pasó una mujer y le dijo aleluya. Claro, hermanos, aléjate del mundo y se te viene encima todo. Gloria a Dios, gracias Señor. Gracias Señor que me calumnien, que digan de mí toda clase de mentira. Porque el poder de Dios se está perfeccionando en mí. Y cuando más se perfecciona en mí, Señor, más rápido voy a entrar en tu reino. Amén, hermanos. Si nos queremos ir al cielo, vamos a tener que ser una iglesia perseguida, hermanos, por el mundo. Quizás no nos vengan a matar ni a llevarnos a la cárcel, no sé, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero el mundo nos tiene que aborrecer. Si no, no somos hijos de Dios. Nos estamos engañando. Nos estamos engañando ni porque nos bauticemos, ni porque vengamos a la iglesia, ni porque participemos de la cena del Señor, ni porque leamos la Biblia. No, hermanos. Perfeccionarnos, gozarnos cuando hay un aguijón en mi carne que me duele y Dios no me lo quiere sacar. Y así vamos a hacer todos en esta vida. Cuando nos vengan los problemas. Yo también tengo un aguijón en la carne, hermanos. No crean. Ustedes me ven predicar muy bien, me ven muy tranquila. Ustedes no saben las taquicardias que yo tengo. 24 horas del día taquicardia. Yo también tengo mis aguijones, hermana. Pero también le estoy preguntando a Dios y estoy esperando su respuesta. Y si Dios me dice que no me lo va a sacar, me voy a empezar a gozar no sé cómo. Porque no es bueno tener taquicardia, duele el corazón. Pero si Dios me dice, yo te voy a sanar, voy a esperar el día que Dios me va a sanar. Voy a esperar. Así es el camino del cristiano, hermanos. Para entrar al reino de Dios, tendremos que pasar por muchas tribulaciones. Dios los bendiga, queridos hermanos.